Shabbat Shalom. Ok, ya la semana pasada estuvimos en nuestra primera clase introductoria, ¿de acuerdo? Y estuvimos viendo todo el motivo histórico y geográfico de lo que era la carta a los Gálatas, ¿no? Habíamos hecho un resumen de los viajes del apóstol Pablo, habíamos visto su partida desde Antioquía de Siria, todo el recorrido que hizo por la región de Galacia, y luego regresó, ¿cierto? Sí. Entonces vimos en ese recorrido de Hechos de los Apóstoles, en los capítulos 11, 12, 13, cómo se desarrolló una especie de persecución detrás de Pablo, ¿no? Cada ciudad que iba, pues se iba produciendo un disturbio, una incomodidad con el mensaje, y eso produjo pues una persecución, o sea, muy sutil, ¿no? Ese es el contexto de la carta a los Gálatas. Habíamos llegado al capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, que es fundamental para entender Gálatas, y quiero que empecemos por allí hoy. Vamos a recordar, pues eso fue lo último que leímos. Hechos 15:1 en adelante es la pieza fundamental para entender Gálatas. Si no se parte de allí, estamos fuera de todo el comentario que hay que hacer. Yo quisiera que lo leyéramos, por favor. Ustedes lo lean allá también y miren lo que habíamos comentado en la clase anterior, ¿no? Cómo empieza diciendo, ¿cierto? Y algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidan, de acuerdo a la... Y mire lo que dice, aquí es importante entender. Ahí traducen como de acuerdo a la ¿qué? Al rito. Al rito, bueno. Aquí aparece la palabra griega heti, que tendría que ver como la costumbre, ¿ya? La costumbre de Moshe. Entonces, es distinto porque no es un rito y no es una costumbre, es un mandamiento de Dios, ¿ya? El rito de Moisés sonaría como algo muy humano, ¿cierto? Entonces dice, no podréis ser salvos. Esa es la herejía. Ahí está la herejía, el error, llámese error o herejía, cualquiera de las dos. Porque cuando se trata de algo tan grave, no hay distinción entre el que lo hace a propósito y el que lo hace por error. ¿Ya? En este caso se estaba trastornando toda la senda de la salvación que Dios venía anunciando desde Génesis, porque Abraham, Dios lo justificó fue por su fidelidad de él, de Dios, no la de Abraham, exactamente. Entonces, así, en Romanos 4 lo dice, que Dios tomó como modelo a Abraham para justificar a cualquier persona, porque de hecho le dio las promesas antes que estuviera circuncidado. Pablo le pregunta en Romanos 4, pero ¿cómo recibió Abraham las promesas? ¿Estando circuncidado o incircunciso? Se las dio incircunciso. Entonces, ¿ustedes por qué le están poniendo un prerequisito a los gentiles para que reciban el pacto y las promesas si Abraham no fue así? ¿Ya? Pero entonces hay que entender un poquito la lógica y la confusión. Hay un postulado que pudiera ser lógico y a cualquiera dice, oye, ¿verdad? ¿Cuál es? El que más tarde, y que no se refiere a las promesas de Dios, Dios ordenó que ningún incircunciso podía comer Pascua. ¿Ya? Pero son dos cosas muy diferentes. ¿Me explico? Porque una cosa es tú recibir las promesas y el pacto de Dios, y otra cosa era lo que vino después en lo sucesivo del pacto. Entonces tú no podías asociar que la celebración de Pesaj era lo que te hacía salvo a ti. ¿Por qué? Porque de hecho mucha gente no pudo celebrar Pesaj en ocasiones sucesivas, tiempo después, porque estaban contaminados, porque se había muerto un familiar cercano, etc. Y no lo celebraban, y eso no lo perdía de las promesas y la salvación. ¿Ya? Entonces cualquiera se le puede meter a usted por ahí, pero mira que ningún incircunciso comía Pesaj, y desarrolla la idea a ver hasta dónde llegas, ¿cierto? ¿Qué pasaba si no comía Pesaj? Y Abraham no comió Pesaj,
¿ya? Pero sí recibió las promesas. ¿Cuáles son las dos promesas fundamentales? Eso tenemos que estar en capacidad de responder. Las dos promesas, porque en Hebreos dice que por dos cosas por las cuales era imposible que Dios mintiera, Él juró por sí mismo. ¿Ya? Por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son? La tierra y la simiente. ¿Ya? La tierra, que sabemos que es la Jerusalén celestial, lo dice Hebreos 11, y la simiente, que es Mashiach. Por estas dos cosas inmutables por las cuales era imposible que Dios mintiera. Por eso juró por sí mismo, no teniendo a alguien mayor por quien jurar. ¿Ya? Vea, y estas dos promesas se las dio estando sin circuncisión. Así que hoy el mensaje del Evangelio es este: hay un Mashiach que te salva los pecados y hay una Jerusalén que tú tienes que esperar. Básicamente es la estructura más simple del Evangelio. Mashiach, que murió de una muerte y resucitó. Y por tus pecados, y que su obra de redención te mete en la Jerusalén celestial, porque finalmente se tiene que cumplir el pacto de Abraham. ¿En qué consiste el pacto de Abraham? Vamos a anotarlo para que vayamos recordando. El único pacto formal en la Escritura, que es de Dios hacia la humanidad, dice: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Este es el único pacto. Y ellos serán mi pueblo. Y fíjense ustedes, tan firme y tan real es este pacto, que cuando se menciona el famoso nuevo pacto, que no debería entenderse así, sino pacto de nuevo, ¿ya? En Jeremías 31, dice esto. Vamos a leerlo. Claro. Jeremías 31, vamos a leerlo del 31 en adelante. Es una promesa. Claro, esta es la promesa, este es el único pacto que hay en la Escritura como tal. Desde el 17 o desde dónde? Desde el 31, O desde el 27, ¿no? Jeremías 31 en adelante. Poder desde. Es el 31 que arranca. He aquí que vienen días, dice Jehová, en las cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Un pacto de nuevo. Ahora sigamos. ¿Cuál es el? Siga. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Ahora veamos en qué consiste el famoso nuevo pacto. ¿En qué consiste? A ver. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ajá. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ese es el pacto de Abraham, no es una cosa nueva. ¿Me explico? Y mira qué curioso que dice: yo pondré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Qué novedad, ¿cierto? O sea, porque es que a veces cuando decimos nuevo pacto pareciera: este es nuevo, o sea, esto nunca antes existió. Claro. ¿Ya? Le da otra El connotación. nuevo pacto, esto es nuevo, esto nunca había salido antes. No tiene nada que ver con la- No tiene que ver con lo anterior. A ver, sigan leyendo, hay que leer. Leemos el versículo, nuevo pacto, y pasamos enseguida. Oye, ahí te dice cuál es la definición del nuevo pacto. Por eso en hebreo, aplicando la ley del Silut Shenachlak, es decir, la secuencia interrumpida, en vez de decir Brit Hadashah, se debe decir Brit Hadashah, es decir, un pacto, coma, de nuevo. ¿Ya? Porque no es una cosa nueva, en el sentido de que es algo que nunca antes había aparecido. Un pacto como de nuevo, como recordando. Es correcto, el pacto de nuevo. ¿Ya? El pacto de nuevo. ¿Ya? Y cuando leemos acá entonces un mejor pacto, debe leerse un pacto mejorado, con mejores promesas, no, con las mismas promesas pero mejoradas. Y no debemos leer Antiguo Testamento, el Testamento de los antiguos, que es diferente. Ya lo vimos en una parasha de Ya eso lo vimos, ¿verdad? No se debe leer el Antiguo Testamento, no se debe decir eso está mal dicho. Debe decir es el Testamento de los antiguos. ¿Ya? Porque entonces al decir Antiguo Testamento enseguida se mal conectan con Hebreo y lo que está viejo está próximo a desaparecer. Hombre, si no está hablando de eso.
Está hablando del templo que iba a desaparecer, no del testamento. Porque es que estas son las promesas. ¿Ya? Dios le juró a Abraham una tierra y una simiente. Si Dios abole esto, entonces no le va a cumplir nada a Abraham. Entonces, ¿cuál es el pacto? Y para rematar, si leemos el nuevo dice lo mismo que el viejo. Entonces, cielo nuevo y tierra nueva. ¿ya? Si el famoso nuevo es lo mismo, ¿ya? Igual. Entonces la gente pregunta, entonces, ¿cuál es el nuevo? Entonces, ¿cuál es el nuevo? Hombre, el nuevo está definido ahí en Jeremías. Pondré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón, y ellos serán mi pueblo y yo seré ellos por Dios. En Génesis, ¿dónde está eso? Yo seleccioné. Esto sale en Génesis 17, ¿ya? Cuando Dios le dice a Abraham, ese es el pacto como tal. Entonces, fíjense qué curioso, que ahí hay un problema de lectura en Génesis, porque en sus Biblias, seguramente, como en muchas, pusieron dos puntos donde no deberían ir jamás. Vamos a leerlo. Permítame decirlo. Vamos a Génesis 17. Entonces el problema, claro, cualquiera lee eso y se confunde, ¿no? Pero a pesar de que esté así mal escrito, hombre, hay que tener la escritura metida en la cabeza y saber de que por mucho que esté escrito así, no puede decir eso. Sería una contradicción muy grande. Vamos en Génesis 17, permítame, me ubico acá. Miren, vamos a leer. Que fue Éxodo. Perdón. Versículo 12 era. ¿Ah? Versículo 12. Sí, ya vamos. Es que ahí sale mismito del pacto. Dice el 17. Y fue Abraham, o era Abraham, hijo de 90 años y 99 años, y le apareció a Hashem a Abraham y le dijo a él: yo soy el Shaddai, camina delante de mí y sé perfecto. Y yo pondré mi pacto, mi testamento, entre mí y entre ti, y multiplicaré a ti mucho, muy mucho. Y cayó Abraham sobre su rostro y habló con él Elohim diciendo: yo he aquí mi pacto contigo, y tú serás por multitud de gentiles, y no será llamado más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque padre de multitud de gentiles te pondré, y te haré fructificar muy mucho, y te pondré por Goyim, por gentiles, y reyes saldrán de ti. Y yo levantaré mi pacto entre mí y entre ti, y entre tu simiente, tu semilla, después de ti, por sus generaciones, por pacto eterno, para ser para ti por Dios. Ahí está. Yo seré Dios para ti. ¿Ya? Lo dice el versículo 7. Para ser Dios para ti y para tu simiente después de ti. Y pondré a ti y a tu simiente después de ti a la tierra. Ahí está la tierra. ¿Ya? Ya me explico. De tus habitaciones, toda la tierra de Canaán, por posteridad eterna, indefinida, ¿no? Y seré para ellos por Dios. Otra vez lo repito. Dios de ellos. ¿Ya? Y dijo Elohim a Abraham: y tú, he aquí mi pacto, guardarás tú y tu simiente después de ti por sus generaciones. Y mire lo que dice, dice el 10, que es el versículo complicado. Este es mi pacto que ustedes vigilarán, entre mí y entre ustedes, y entre tu simiente después de ti. Ahí se acaba el punto. Ahí va un punto, ahí no van dos puntos. Si su Biblia tiene 2 puntos, táchese, porque ahí no van 2 puntos. ¿Ya? ¿Ya ven? Porque ¿qué significa esos 2 puntos? Como si lo que viene a continuación fuera el pacto. Y ahí estuvo la confusión tanto del pueblo judío como de muchos pueblos cristianos, que creen que el pacto es la circuncisión. Porque ahí dice: sea circuncidado todo varón. ¿Verdad? Ahí lo dice, ¿no? Pero resulta que ese no es el pacto. El pacto ya lo pronunció antes. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Escrito está. ¿Ya? Está escrito y está repetido. Entonces aquí dice: ser circuncidado para ustedes cualquier varón. Y eso yo lo implicaba en una parashá. Ahí no dice todo varón en sentido cuantitativo solamente, sino en sentido cualitativo. Cualquiera. Es decir, sin discriminación. ¿Ya? Sin discriminación. Dice: y serán circuncidados, ¿de acuerdo?
la carne de su prepucio, y será para ustedes, ¿qué cosa? Señal. Ojo. Entonces la circuncisión no es el pacto. La circuncisión es señal del pacto, que es diferente. ¿Ya? Fíjense ustedes que hay que leer todo el verso y todo el contexto. Dice, y será para ustedes por señal, ¿cierto? ¿Ya? Entre mí y entre ustedes. Y dice, a los 8 días será circuncidado para ustedes cualquier varón por sus generaciones, nacido de casa, comprado por dinero, de todo hijo de extranjero, el cual no sea de tu simiente. Ser circuncidado será circuncidado el nacido de tu casa y comprado por dinero, y tú, mi pacto en vuestra carne, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto eterno. ¿Por qué llama entonces la circuncisión el pacto? Estará, dice. Y estará. Ahí no dice, y será mi pacto. ¿Sí me explico? Es importante cómo leamos. Leamos el versículo, no sé cómo lo traduce el verso 13 allá. Lean el 13 a ver qué dice. Ciertamente será circuncidado el nacido en tu casa y comprado con tu dinero. Mi pacto estará en vuestro cuerpo por pacto eterno. Claro. ¿13 qué? El 13, el 17-13. Entonces, la circuncisión no es el pacto. El pacto iba a estar reflejado a través de una señal que es diferente. Es que está Pero traducción, entonces dice, esto, ¿Sí? yo lo veo así, pues lo interpreto así. El versículo 13 es un acto profético, Claro. ¿cierto? Es un Claro. acto profético donde el sacerdote, en este caso el varón, tiene que santificar su casa. Eso es lo que yo estoy entendiendo. O sea, pero esto es literal. Literal, Es exactamente. decir, había que circuncidar el prepucio. Claro. ¿Me explico? La pregunta que yo siempre le hago a las personas, bueno, pero ¿cuál es el pero? ¿Cuál es el pero para no circuncidar? O sea, porque yo quiero saber qué argumento hay. ¿Me explico? Porque es que cualquiera cree que circuncidarse, repito, como habíamos hablado ahorita, es hacerse judío. Y no. La circuncisión no es un acto de hacerse judío, ni de caer de la gracia, ni de negar al Mesías. Por eso es que estamos estudiando Gálatas, porque la mayoría se va a Gálatas y entonces ven en Gálatas una anulación, una pisoteada de la circuncisión, como si Pablo estuviera en contra de la circuncisión, y con eso de paso se llevan la ley por delante. ¿Ya? Resulta que no. Estamos viendo. ¿Cómo se entendería? Y estará mi pacto en vuestra Claro. carne. El pacto es algo distinto a la cirugía, a la señal, porque ya he dicho antes que la circuncisión es una señal del pacto. Entonces, entonces estará la señal del pacto en vuestra carne. no, estará mi pacto, ¿por qué? Porque se está reflejando palpablemente. Estas promesas de la tierra y la simiente se reflejaban corpóreamente. Y aquí es donde toma razón y es hermosa la explicación que se ofrece sobre la circuncisión en la carne. ¿Ya? Se dice, ¿verdad?, en la tradición de Israel, que cuando Adán pecó, vino corruptible, vino defectuoso, ¿ya? Se dañó. Por eso nos envejecemos, por eso nos morimos, por eso todo, a causa del pecado. En nuestro cuerpo existe algo que los médicos llaman una parte inservible, inútil del cuerpo, pero que nos trae problemas a veces, el apéndice. ¿Ya? Y sería lo ideal que todo el mundo se cortara el apéndice, porque eso es más riesgoso y causa más problemas si se inflama que haciendo nada ahí. De igual manera, el prepucio en el hombre se considera un defecto. ¿Ya? Un defecto en la carne. No pudiendo haber ordenado Dios otra cosa, quítate el apéndice, pudiera haberlo dicho, ¿no? Eso no sirve para nada y te va a causar problemas. ¿Ya? Eso es consecuencia de haber pecado. Dios ordena quitar el prepucio. ¿Para enseñar qué cosa? El que empezó en vosotros la obra, Él la terminará. ¿Ya? Es decir, que estas promesas no te iban a afectar solo a nivel espiritual, abstracto, sino que tu mismo cuerpo tenía que ser transformado, ¿verdad?,
eliminada la imperfección en la carne para que tú pudieras entrar en la Nueva Jerusalén. Porque es que con esta carne y sangre no podemos entrar al reino de los cielos. Entonces quitar el prepucio es sinónimo, simbólico, de que vas a quitar este cuerpo y esta carne y esta sangre. Por eso no predestinó así. Claro, por eso lo dijo, vaya, circuncídase. Y lo que llama la atención aquí es que Abraham nunca preguntó, oye, ¿por qué? Él dijo, listo, bien, no le vio problema. No se puso Dios, pero entonces, ¿pero por qué? ¿Y por qué eso ahora? ¿Y por qué eso? No. ¿Por qué a los 8 días? Fíjense ustedes, hay una razón inclusive médica, pero a mí no me gusta aportar razones científicas para observar los mandamientos. Yo primero me quedo con la orden divina. A nivel médico se sabe de que la circuncisión es supremamente beneficiosa para la salud tanto de los niños como de cualquier hombre a cualquier edad. ¿Ya? Y por tener el hombre intimidad con la mujer, si el hombre está circuncidado, se reducen las probabilidades que le introduzca infecciones vaginales a su esposa y cause cáncer uterino y todas esas cosas. ¿Ya? Entonces, más son los beneficios médicos, la riqueza espiritual que contiene, que los peros que le pueda sacar. Y lo vuelvo a decir aquí entre la cámara, si yo fuera cirujano, yo haría circuncisión gratuita. ¿Ya? ¿A ver cuál iba a ser pero? Explico, bueno, venga, gratis la hago. Porque sí, una cirugía que usted vaya aquí vale como 300.000 pesos hacerla, ¿no? Más o menos. ¿Tiene alguna relación eso con el término sin mancha y sin arruga? Puede ser, claro. Por eso estoy diciendo, porque la circuncisión es un signo de la imperfección en la carne, que al ser retirado quedaba hablando. Por eso dice, y mi pacto estará sobre vuestra carne. ¿Sí ves? ¿Cómo está el pacto sobre tu carne? Que te vas a acordar que Dios te va a cambiar este cuerpo pecaminoso para que puedas entrar aquí. Ella sensible. ¿Ya? Claro. ¿Me explico? ¿Y qué dice allá en Ezequiel? Yo quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y haré que anden en mis mandamientos. ¿Ya? Circuncidar pues el prepucio de vuestro corazón. Ya empieza a hablar en términos espirituales. Entonces lo físico no riñe con lo espiritual. No riñe, no tiene por qué conflictuar ni nada. ¿Ya? Entonces la circuncisión no es opuesta al Nuevo Testamento. No es opuesta. ¿Por qué? Porque yo seré su Dios y será mi pueblo. No se opone. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no? ¿Ya? Si ni siquiera Abraham preguntó por qué. ¿Ya? Y era el patriarca Abraham y no preguntó por qué. Pero aquí nos damos el lujo de cuestionar de que eso para qué, que por qué. ¿Ya? ¿Sí me explico? Somos como muy chistosos nosotros a veces, sinceramente. Pero eso para qué. Oye, pues si Abraham el patriarca no preguntó, ya, porque entendió que dijo, mi pacto estará sobre tu carne, es decir, mis promesas, que son estas, van a estar allí reflejadas en tu carne. ¿Ya? Cuando te quites ese defecto y te quede allí la señal, te vas a acordar todos los días, ¿ya? De que yo te hice una promesa. Dios es pedagogo, Dios sabe más que todos nosotros juntos. ¿Ya? Entonces Abraham, bueno, listo, me circuncido. No le vio nunca como la circuncisión como si fuera un prerequisito para poder ser salvo. Nunca vio como que, y es que por eso es hermoso, Dios le dio las promesas sin haberle hablado de circuncisión. Para que Abraham no se fuera a confundir y fuera a decir, entonces cuando me circuncide es que voy a acceder a las promesas. No. Y eso era lo que estaban haciendo estos en Hechos 15. Si no te circuncidas no eres salvo. Momento, eso es una herejía. Vámonos a Génesis a ver. Vamos a la discusión en Génesis. Allá no dice eso. ¿Ya? No dice eso. Dios le dio las promesas a Abraham estando incircunciso. Le dio la promesa que sería heredero del mundo, incircunciso. Después le dio la circuncisión para enseñarle otra cosa. Porque Dios nos vive enseñando y enseñando y enseñando. ¿Ya? Enseñando.
O sea, él es el que se quiere dar mala vida con nosotros, sinceramente. Y hay que agradecerse, porque tiene paciencia, ¿no? Vamos a enseñarte esto de otra forma, ¿verdad? De otra forma, y de otra forma, y de otra forma. Porque le interesa que haya conciencia. Él no nos dio unas promesas ahí como que, bueno, llévate la banderita y tú ni entiendes qué es lo que te voy a dar. No. Cuando Él ordenó los mandamientos, lo hizo para que tengamos conciencia de para dónde es que vamos, de que es real, de que no es algo tangible, abstracto, espiritual, etéreo, sino que es concreto, afecta a tu cuerpo. ¿Ya? Por eso es que hablamos de la santidad en la comida. Como lo he dicho, hablamos de santidad en la forma de vestir, en el hablar, pero nadie se acuerda que hay un capítulo entero dedicado a la santidad de la comida. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el discurso? No te pongas aretes, no te pintas el pelo, no te maquilles, y nunca le habla que no se puede comer cerdo. Y Dios nunca dijo no te pintes el pelo, nunca dijo no te pongas un arete. Eso no lo mandó Dios. Al contrario, si fuéramos un poquito más allá, la escritura por lo menos a la casada le dice que tiene que ver cómo agrada a su marido. Que se arregle para él, que le haga. Tiene cuidado de las cosas del mundo, dice ahí Pablo. La casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Así que tiene que peinarse, tiene que maquillarse, oler bien, cuidarse, etc. ¿Ya? Esas cosas que Dios no prohibió, algunos todavía la ven como pecaminosas, mundanales. Eso es mundano. Pero no hablan del capítulo 11 de Levítico, que sí es palabra de Dios, cuya razón fue para que seas santo porque yo soy santo. Ahí no dijo para que no te llenes de parásitos, para que no te enfermes, no dijo nada de eso. Levítico 11 termina diciendo para que seas santo porque yo soy santo. Y la de Pedro también lo dice. Claro, sed santo porque Dios es santo, lo dice. En toda vuestra manera. En toda vuestra manera. Entonces, Comemos hasta lo que vestimos. muy bien, vamos a regresar entonces a Hechos 15. Entonces ya hemos entendido un poquito cuál fue la confusión, ¿no? Pensar que la circuncisión era un pacto. Y por eso el judaísmo acuñó la expresión Brit Milá, que no sale en la Biblia. Brit Milá significa literalmente pacto de la circuncisión. ¿Ya? Así, pero eso no sale en la Biblia. Esto es un concepto netamente judío, que salió de la mala lectura, ¿no? Qué pena. Ya, y a mí me sorprende. Era el siglo I, eran rabinos, hablaban hebreo como lengua materna y se pegaban unas enredadas, hermanos, que parece, a mí me da la impresión a veces que ellos no entendían lo que leían, sinceramente. ¿Ya? No, sí. Y oye, pero ¿cómo es posible? Tuvo Mashiach que venir a explicarles todo de nuevo. Y si eres tu maestro Israel y no entiendes esto, ¿Cómo lees? ¿cómo lo lees? Tú entiendes lo que lees. Ya. Porque era hebreo y todo, pero no entendían, no sé, había un velo, había una cosa muy extraña. Y salían con estos inventos. Brit Milá, pacto de la circuncisión. Lo muéstrame en la Torah donde sale eso, en ninguna parte. Entonces, ¿por qué se inventan este concepto? Claro, porque están convencidos de una mala lectura. Creen que el pacto es la circuncisión. Resulta que no. Y todavía lo llaman así. Y se olvidan, por eso aquí hemos hablado, que el pacto es testamento, es la voluntad unilateral de Dios para beneficiarnos a nosotros. Por eso es que Pablo dice, en Gálatas lo dice, hermanos, hablo como hombres, un pacto, o sea, un testamento, aunque sea entre hombres, ninguno lo invalida ni le añade. ¿Por qué? Porque es la voluntad de una persona que es dueña de algo que le quiere dejar a sus herederos a quien él quiera, lo que él quiera, cuanto él quiera. No ha sido heredero, no, yo quiero que tú me des a mí mi casa, esta casa tal parte. No puede ser eso, porque este es el dueño, y el dueño es el que sabe a quién le deja qué cosa. Por eso es que Pablo dice, ninguno puede invalidarlo ni añadirlo.
Nadie. Y eso humanamente hablando. ¿Ya? Humanamente hablando. Al contrario, si yo estoy por acá y me llega una noticia, ¿no? Que te van a dejar 10,000 pesos de herencia. Uy, qué bueno. Porque no me lo esperaba. Claro, no contaba con eso. No contaba con eso. Cuando Pablo a veces decía la escritura, lo digo yo, no el Señor, ¿por qué se tomaba entonces esa autoridad de decir? Pues que era apóstol, por eso estamos hablando aquí de lo que significa ser apóstol y lo vamos a definir ahora, ¿ya? Era apóstol. Por eso aquí que cualquiera se llama apóstol, hermano, yo creo que lo hacen porque no saben lo que significa, sinceramente. Además, lo ¿Ya? constituido por el mismo ser. Directamente, por eso lo leemos en Gálatas 1, apóstol no de hombres ni por medio de hombres, sino de Dios, directamente. Por eso es que vamos a hablar lo que significa ser apóstol también. Pero vamos a terminar en Hechos 15. Entonces, la herejía ya está identificada. Si no te circuncidas no eres salvo, no podrás ser salvo. Nada, nunca la Escritura habló de eso. ¿Ya? Nunca la Escritura habló de eso. ¿Ya? Es más, que cuando se prescribió Pascua, la primera Pascua se celebró sin estar circuncidado. ¿Sí o no? Ah, sí, todos los que están en Egipto eran incircuncisos. Ah, no. No, solo los hijos de Israel eran circuncidados, ojo. Sí, sí. Pero los egipcios no estaban circuncidados. Ah, los extranjeros que Que se salieron sumaron, Sí. que se sumaron a la celebración. Después es que dice, cuando más adelante, Les manda que ahí sí los manda a circuncidar. les manda que se circunciden. Pero esa noche que iban a salir corriendo, a ver, si la circuncisión en la cirugía dura 3 días, el dolor, y ese día iban a salir a corriendo. ¿Tú crees que iba a haber gente circuncidada a última hora ahí corriendo el mar? No, no hubieran salido nunca, hermano. No hubieran salido nunca, hay que ser lógico. ¿Ya? Así que inclusive para Pesaj, eso después, ¿ya? Muchos de los que salieron con los hijos de Israel no estaban circuncidados. ¿Me explico? No estaban. Los egipcios querían irse con No, por lo que sea, por miedo, por terror, por conveniencia, por lo que haya sido. ¿Ya? Porque como se dieron cuenta que, uy, este Dios es el propio, nos está acabando. Y ya de las 9 se han cumplido y ya dijo que iba a morir todo primogénito, mejor por si acaso. Sí, por miedo. Por eso es que toda esa cantidad de gente que sale en el desierto, después no aguantó, porque salieron con otra motivación distinta. Oye, pero si no iban a poner para sangre aquí, a agua y a pan y agua nos tienen, mejor nos vamos para Egipto. ¿Quién nos mandó a salir? ¿Me explico? O sea, si salieron con la motivación equivocada, pues se estrellaron, porque aquí esto es lo que es la disciplina. ¿Ya? Qué pena. Y eso le dijo Josué a los apóstoles: Señor, que los fariseos se ofendieron y ustedes también se quieren ir. ¿Ah? No les mandó a decir, bueno, dígale a los fariseos que muchas penas, ¿verdad? Que disculpen. Pena. Ustedes también se quieren ir. De una. A ver, ¿cuál es la motivación? Se lo dijo a los que lo seguían: ustedes no me han seguido porque han creído en mí, sino porque se han comido y han saciado. ¿Ya? Apuesto que dejo de darle pan y pescado y ya no queda ni uno. También. ¿Ah? ¿Me explico? Entonces la gente a veces ve la comunidad gigante, 3,000, hay que ver cuántos están ahí y por qué están ahí. ¿Ya? ¿Sí me explico? Entonces, repito, aquí se está puntualizando que el problema era que algunos que venían de Judea, fíjate tú, de Judea, ¿ya? Y hay que precisar que era Judea, vamos a recordarlo. Judea se está refiriendo explícitamente a Jerusalén porque en ese momento histórico Israel estaba dividido en 3 provincias, bueno, si hubiera 4, sería así: Alta Galilea, Baja Galilea, Samaria y Judea. Ya del otro lado del río estaba Perea y Idumea por acá y todo eso. Esta es la que nos interesa. Entonces, de Judea, concretamente desde Jerusalén, ¿verdad?
salió una corriente muy extraña, probablemente era la continuación de lo que hacía Pablo, pero cambiaron de estrategia. Fíjense ustedes, se dejaron de perseguir a los creyentes, que fue la primera que hicieron, ¿no? Se van a perseguir a todo el mundo. Pero se dieron cuenta, un momentico, esto es como mucho desgaste aquí, vamos a infiltrarlos, es más eficaz. Y de ahí será que aprendió Napoleón la frase divide y vencerás. ¿Ya? ¿Sí me explico? Entonces metieron falsos hermanos, como ya lo habíamos leído un poquito, a que introdujeran herejías, ¿ya? Y causar duda, causar confusión. Pero ven acá, es verdad, pero Pascua, si no comen, si no está circuncidado, bueno, un momentico, vamos a organizar esto. Primer Pesaj no hubo ese requisito, eso fue para después. Así que ni siquiera se puede usar eso como argumento. ¿Ya? Más bien hay que preguntar el por qué. ¿Ya? Y aquí sería igualita la pregunta, la que le hicieron a Felipe. ¿Qué te impide ser bautizado? ¿Cierto? ¿Para qué el bautismo? ¿O es que el bautismo te salva? El bautismo no salva. ¿Cierto? El que murió al lado de Jesús no fue bautizado. ¿Es salvo? Sí. Pero mucha gente todavía mucha gente piensa que el que no se ha bautizado no es salvo. ¿Ya? Fíjate tú, hay que ir, importante. ¿Y qué hacemos con el que está muriéndose en la cama ahí y cree? ¿Lo vas a llevar en la cama que se sumerja? No. Ya, a lo sumo le pondrás las manos, ¿verdad? Le harás una aspersión con la mano, etcétera. Eso es versátil. De hecho, de eso habla la Didache, que ya le he mencionado aquí. Cuando usted busca la Didache, la Didache se plantea las formas de cómo se llevaba a cabo un bautismo, porque planteaban esos escenarios. Bueno, y si la persona está enferma, no, entonces en ese caso, o si no hay agua, etcétera, bueno, entonces con una ligera aspersión. Entonces la Didache enseña que el bautismo es por inmersión, y en la medida que escasee el agua o las condiciones de la persona, etcétera, se puede llegar hasta una simple aspersión de agua con la mano, así. Dígame. Es la señal de la actualidad. El bautismo, lo que anteriormente era la circuncisión. No se puede pensar así. Por eso es la pregunta. Claro, pero no se puede pensar así. Lo que hice fue la comparación de qué pensaríamos si una persona no se bautiza. O la pregunta sería, bueno, ¿qué te impide ser bautizado? Pero es una señal, pero no es el pacto. No es el pacto. ¿Ya? Se parece mucho. ¿Cuántos no se han bautizado y están apartados y están...? Y hay mucha gente creyente por ahí que inclusive de pronto ni se ha congregado porque salen dolidos, etcétera. Pero tú no le vas a decir que no es salvo. Eso solamente lo sabrá Dios. ¿Ya? Hay otras personas que es evidente, hombre, todavía es idólatra, todavía está en inmoralidad, hombre, sí. Todavía es homicida, hombre, todavía no ha nacido nuevo. ¿Verdad? Entonces, la misma pregunta sería, bueno, ¿qué te impide ser bautizado? Acá sería, ¿qué te impide ser circuncidado? ¿Ya? Cuando Dios dispuso la circuncisión para Pesaj, no la puso como un obstáculo, que es lo que la gente cree a veces. La puso como una señal. Bueno, ¿qué te impide ser circuncidado? Fíjate tú que cuando iban a entrar a la tierra prometida, la generación de todos los niños, fíjate tú, otra prueba, toda esa generación que había crecido, nacido y crecido en el desierto, que comieron Pascua en el desierto, porque en el desierto se comió Pascua, no estaban circuncidados. Hasta Josué capítulo 5 dice, oye, mira, toda esta gente nació en el desierto y no se han circuncidado. Circuncídalos antes de entrar en la tierra. ¿Ya? O sea que la circuncisión, podemos decir que es algo escatológico. Sí. Un paso de fe. Sí, es una señal. Un paso de fe. Es una señal que tú tienes que cortar tú. O sea, esto no está atado a la salvación ni a nada. Hombre, la circuncisión sencillamente es, como lo dijo el Señor, es la circuncisión del corazón. Sí, porque sí, más que un defecto externo, claro, físico,
Era un defecto interno también. Un defecto interno que nosotros tenemos. Claro, exactamente. Y que sin la santidad de Dios nadie Nadie lo puede ver. verá, exacto. Entonces, Así es. entrar a la tierra en ese momento, Claro, como hemos ya, hablado. tenía que Mira, entrar con mira. tenía que entrar sin la imperfección. Claro, mira que hemos hablado que la tierra de Israel era símbolo de la Jerusalén celestial. Claro, claro. Lo vimos hace poco, ¿no? O sea, eso es figura ya. Claro, Está simbólico. diciendo ahí, cuando estés dentro de la tierra, No, puedes- allá no va a entrar nada incircunciso ni inmundo. Claro, dice así. Solo dice la Torah también, Claro. los profetas. Pero antes que entrara estaban incircuncisos. Claro. Entonces, exacto, no juzguemos al que no ha sido Correcto. circuncidado, que no lleva de pronto la señal Claro. de la circuncisión. Claro. Pero debe ser consciente que la circuncisión significaba ya Quitar a la y- promesa de remover la imperfección. eso, la promesa de remover Entonces, la por lo imperfección. tanto, conviene, o sea, no está mal, no debe sonar herético que yo le diga a una persona, hermano, si puedes circuncidarse. ¿Me explico? Porque estoy invitando a que en la pedagogía divina entienda el mensaje. Es que Dios no se equivocó, hermano. Lo que pasa es que ¿Ya? muchas veces esas cosas no se enseñan pedagógicamente. Claro, Ya claro, me explico, claro. sino que se miran prácticamente como un ritual. Es correcto. Ya, claro. pero connota prácticamente Sí. una enseñanza espiritual Sí, muy profunda, No le profunda. dan la connotación, no le dan la... Claro, muy linda, se dan cuenta que es hermosa. Entonces fíjense ustedes, toda esa descendencia, toda esa gente comió Pesaj en el desierto y no estaban circuncidados. Pero cuando fueron a entrar en un momentico, quiero que lo circuncide. Pero no es prerequisito, no, el que no se circuncida no entra. Hombre, que todo va a entrar, ¿cuál es el problema? ¿Quién no se va a circuncidar? ¿Me explico? Nadie va a decir que no. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Porque no. Nunca nadie le hizo un fo a la circuncisión. No, y la circuncisión es del Señor a la final. Claro, un mandamiento de él. Ya, más que nosotros hacernos en la carne, Él es del corazón. Ya Claro, me explico. entonces ahí sí cabe decir lo que dice en Romano, que es la crítica que le hace Pablo a los judíos. Oye, tú llevas la circuncisión en la carne, pero no la llevas adentro. Entonces estás a medio paso. Lo ideal es que estés circuncidado por dentro y por fuera. ¿Me explico? Por fuera, por pedagogía para tu descendencia, porque uno enseña con el ejemplo. ¿Ya? Y tú le vas a enseñar a tu hijo, mira, que es verdad. Ya me explico, es verdad, estoy circuncidado. Aquí está el día de la cirugía, la nota, mira que sí me la hice. ¿Quién es el que dice que el hombre se fija en la apariencia, mas Dios se fija en el corazón del hombre? Claro, ya, pero repito, Dios fue muy didáctico y muy pedagógico. Está escrito de Pesaj, cuando tu hijo te pregunte mañana, ¿qué es esto? Tú le dirás. ¿Ya? Fíjate tú. Porque es que, lo he dicho antes también, a veces vemos la Torah desde nuestra altura y nuestra madurez, tanto de edad como intelectual. No, pero ya yo entiendo, ya yo no necesito. Pero nos olvidamos que hay unos niños, tanto de edad como niños espirituales, a los cuales conviene enseñarles con ejemplo y experiencia. Eso es como le hablaba yo a los hijos del hermano, que querían aprender un idioma. Bueno, mira, yo aprendí idioma cuando no había ni internet. ¿Y cómo aprendí? Entonces le explico y le doy ejemplo. Mira que sí se puede. Ahora, ¿cuánto más habiendo internet y habiendo cuánto programa hay para aprender? Si aprendí no habiendo eso y te doy ejemplo, te lo puedo mostrar. Ya. Entonces el ejemplo es fundamental. Porque hubo disposición de Claro. corazón. Sí, y porque, repito, porque hubo una experiencia. Yo le puedo demostrar por experiencia que sí se puede. No por palabrería. No, pero mentalízate, pura palabrería, no, te lo puedo demostrar. ¿Ya? Te puedo mostrar los libros, mira cuántas veces escribí, cuántas veces hice la plana, como una evidencia. Dios funciona así. ¿Ya? Mira que se lo dijo a los de Iconio, a los de Listra. Sin embargo, no se dejó a sí mismo sin testimonio. ¿Ya? Porque él dejó que la gente andara en su propio... Y sin embargo, no se dejó a sí mismo sin testimonio. Dios da siempre evidencia. Busca evidencia y aporta evidencia. ¿Ya? Y eso es lo que ha hecho todo el tiempo. Y cada vez que da una evidencia nos deja una enseñanza. ¿Ya? Y la circuncisión tenía esa función. Lastimosamente, estos judaizantes de acá, estos infiltrados, falsos hermanos,
estaba introduciendo esa herejía, a la cual había que, como dice Pablo, a los cuales ni por un minuto, dice ahí, les dimos ocasión para que nos redujeran a esclavitud. ¿Ya? ¿Por qué? Porque haber accedido a este tipo de circuncisión como para ser salvos les devolvía el monopolio entonces a ellos, como religión, ya, como judaísmo, como religión. Entonces te tienen que pasar primero por el filtro de nosotros, y si no te pasas por el filtro, entonces no eres salvo. ¿Fue Pablo el que dijo que se conviertan ellos en nosotros? Eso está en Jeremías, se lo dijo a Jeremías, sí. Entonces fíjate tú, es la situación, porque claro, ya ahora las promesas de Dios se hacen asequibles a todo el mundo sin prerequisitos. Pero hoy, si tú quieres acceder a Dios, supongamos, por medio del judaísmo, porque es el pueblo tradicional, porque estaba, bueno, te pone una cantidad de prerequisitos y de dinero. Claro que el negocio se comienza a dañar entonces si tú dices que ya no es necesario de esa manera, ¿ya? Y así como se disgustaron los hacedores de templo de la diosa aquella, ¿verdad? También se disgustan los judíos, porque en esa época era muy popular el judaísmo. Ya hoy no tanto, pero en esa época era muy popular el judaísmo. Era atractivo, porque estaba todavía la inercia del oriente, porque cuando Alejandro Magno llegó a Babilonia se quedó ya, y nosotros llamando de bárbaro a los que no eran griegos, pero estos nos han dejado regados hace miles de años. Y Alejandro Magno y el imperio griego no llamaba bárbaros a las civilizaciones antiguas de Babilonia y a los judíos. No les llamaba bárbaros, le llamaba bárbaros al resto de Europa, de los Balcanes para atrás, pero de acá, de los Balcanes para acá, nunca les llamó bárbaros. A la luna, a media luna fértil, a todas esas civilizaciones, nunca les llamó así, porque sabían que eran mucho más avanzadas y experimentadas. ¿Ya? Fíjense ustedes. Bien, entonces, ese es el marco. Ahora sí, yo creo que no hay más nada de preámbulo para anunciarlo, entonces ahora sí vamos a anotar o a explicar algunas palabras en Gálatas, como ya será la palabra apóstol, que ya la hemos explicado antes, pero vale la pena repetirlo aquí, porque bueno, veamos. Vamos a analizar la palabra apóstol. ¿Qué es? Bien, aquí dice, empieza, ¿verdad? Paulos apóstolos. Apóstolos. La palabra hebrea que corresponde allí a apóstolos es la palabra hebrea shaliach. Shaliach. Se pronuncia así, con tilde en la i. Nunca vayan a decir shaliach, con tilde en la a, por favor, porque entonces nunca estuvieron en esta clase. ¿Ya? Nunca digan shaliach. El plural es shlichim. Nunca vayan a decir, como dicen por ahí, shaliahim, por favor, porque eso está incorrecto. Shlichim es el plural, pero vea, hasta en libros sale impreso y que shaliahim, por favor. Cómo ofenden la lengua hebrea, ¿no? Entonces, shlichim es el plural. Shaliach singular, shlichim plural. Vamos a escribirlo aquí. En griego. ¿Ya? Shlichim. Y en griego tenemos apóstolos, ¿verdad? Se pronuncia apóstolos. Bien, vamos a ver las diferencias y las similitudes entre las dos palabras. Apóstolos, para los griegos, originalmente allá, si tú ibas a Grecia sin saber nada de Biblia y preguntabas, ¿dónde está el apóstolos? Te mandaban con el jefe de la fragata marina. Fíjate tú, capitán de una fragata marina. Eso era un apóstolos en Grecia. ¿Ah? ¿Por qué? Porque él era el que iba comisionado en una misión militar. O sea, no tiene nada que ver con nada de la Biblia. Estoy hablando de la palabra en el mundo griego. Era el mundo secular. Claro, el mundo secular griego. No sabía nada de esto.
¿verdad? Entonces apóstolos era un enviado, un comisionado, un militar, un jefe de una fragata militar, era marítima la cosa. Iba a cumplir una misión marítima de infantería. Fíjense ustedes, un mundo totalmente diferente. Pero cuando se produce la traducción de la Septuaginta y se topan con el verbo shalach en hebreo, que es enviar, pero no es cualquier enviar, entonces bueno, tocará acomodarla ahí porque es lo que más se parece, ¿no? En nuestro mundo griego, frente a esa idea hebrea, nada más tenemos esto aquí en el cajón, bueno, ponla ahí, es lo más parecido. Pero resulta que shalach no es solamente enviar como una mercancía o algo, sino que en el siglo I la palabra shaliach significaba plenipotenciario, una persona autorizada con todos los poderes y autoridades para representar fielmente a otra persona. A tal punto que hay una figura legal, el hermano Cristiano puede decir, a tal punto de que era posible casarse a través de un shaliach. ¿Ya? Supongamos que el novio era un marinero y se había ido de viaje y se lo tomó la tormenta, no pudo llegar y el matrimonio era a tal hora, él dejaba por si acaso un plenipotenciario, un shaliach. Y el shaliach, llegaba la hora, el novio no ha llegado, listo, yo me caso por él. ¿Ya? Y dice el Talmud de Babilonia, Shlicho shel Adam kemoto. El shaliach de una persona es como él mismo. Fíjate tú. Así de fuerte es la palabra. Entonces yo cuando veo en televisión el apóstol fulano tal, hombre hermano, es una herejía. ¿Ya? Wow, tendría que decir o yo aceptar que esa persona es un fiel representante de Jesucristo, de Yehoshua Mashiach, y que lo que él diga es palabra de Dios. Complicado. ¿Ya? Complicadísimo. ¿Ya? Porque el Talmud de Babilonia dice Shlicho shel Adam kemoto, el shaliach de un Adam, de una persona, es como él mismo. Así que eso no es que cualquiera yo voy a ser apóstol. Por eso es que la pregunta que hay que hacer es, cuando usted escuche la palabra apóstol, ¿de quién? La gente dice del Mesías. El Mesías, bueno, muéstramelo. Porque fíjate tú que aún Pablo, con todo y que tuvo su experiencia personal con Yehoshua, fue certificado por allá con Ananías. Porque Dios le habló a Ananías, le dijo, no tengas miedo, yo lo he apartado para que me trabaje tranquilo. Y sin embargo Pablo se fue y se presentó ante las columnas, ¿ya? Dijo, vea, yo recibí esto de parte del Señor, quiero compartírselo. Ellos como columnas revisaron el contenido, ¿no? Perfecto, está bien. Bueno, váyanse allá a los gentiles, nosotros seguimos acá. ¿Me explico? ¿Ya? No fue cualquier que yo hoy amanecí con ganas de que me digan apóstol. ¿Me explico? O yo hice ya 3 seminarios y ya subí al puesto de apóstol. Claro, como el apóstol siempre dice y enseña y tiene la y unción. dicen por ahí también que entonces apóstoles que tiene que los 5 ministerios, pero ¿quién ha dicho eso? ¿De dónde sacan eso? ¿Ya? Eso es extraño. Esos son simplemente intentos de seguir justificando a quien ya se montó ahí y le dio la gana de llamarse apóstol. ¿Me explico? Y yo lo he dicho, a ver, si vamos a hacer en el uso estricto de la palabra, puede haber apóstoles de iglesias. De iglesias. ¿Ya? Supongamos que aquí la comunidad envía al hermano Orlando como un shaliach para ir a cumplir una misión temporal en tal parte, cumplir la misión, se regresa y ya no es shaliach, ya. ¿Me explico? Ya no es shaliach. Y ahí la diferencia, el encargo y la representatividad que impartió Yehoshua sobre sus shlichim no tenía fecha de caducidad. ¿Me explico? Porque ustedes serán mis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, vayan, que la misión de ustedes no tiene caducidad. Pero si hoy nosotros enviáramos a un shaliach de la comunidad, tendríamos que decirle, bueno, tu misión es quedarte allá hasta que te mueras. ¿Me explico? Algo así.
Pero si enviamos a una persona a una misión específica, va a hablar con un plenipotenciario de la comunidad, lo que él diga es como si habláramos el consejo acá. Tiene que ser una persona muy bien conocida, muy bien versada en la escritura, experimentada y de todo, que no va a salir allá con una barrabasada, ¿no? Eso se puede asimilar cuando habló de que él designó 70. ¿Puede tener? Claro, claro que sí. Y fíjate tú que ellos regresaron. Regresaron, exacto. Y ya se acabó esa... Ya, no se misión. nombra más la No se escritura. nombra más. ¿Ya? Los 12 sí fueron permanentes. Pues fueron sus 12 Shlihim, le digo, hasta el fin de la tierra. ¿Sí? Ustedes no tienen ya regreso. Que son los establecidos. Es correcto. Entonces ya de ahí, repito, hoy no se debería hablar o usar la palabra apóstol como la usan. Como si fuera un cargo por encima de otros, como si fuese la plena o la máxima autoridad. Yo lo corregía de esta manera, por lo menos yo tampoco estoy de acuerdo que en eso que ahora todo el mundo quiere ser apóstol. Sí, Ya, yo pienso que una cosa es hacer la misión apostólica. claro. Ya, Sí, es que a algo todos, diferente. a todos, Que o sea, fue lo que el Señor nos mandó a hacer. claro, así es. Por tanto, y a ser discípulos Sí, a sí, todas sí. las naciones. Pero no a todos les dio la autoridad. No a todos les dio autoridad. ¿Ya? La autoridad de que lo que tú digas, eso lo dije yo. Eso es fuerte. Por eso es que Pablo decía, oye, esto no lo ha dicho Dios, pero lo digo yo. ¿Qué está diciendo? Da igual. Da igual. Porque yo soy un shalía, no de hombre, ni por hombre, de No Dios. por Jesucristo. O sea, que lo que yo diga, lo Y dice. por Dios, el Padre. Si es lo fuerte que es eso. Ok. Pero no puede venir cualquiera aquí que no sabemos ni quién lo envió. Y lo bueno que él lo Y resalta, lo que diga esa persona, entonces es palabra de Dios. y él lo resalta en todas las No epístolas. lo dice el Ya. Señor, pero lo digo yo. En el primer versículo lo resalta en todas las epístolas. Pablo, ¿Ya? apóstol, Entonces por eso dice, no a partir de hombres, Señor de Dios. ni por medio de hombres. ¿Ya? O sea que aquí no me da comisión, porque eso al mismo tiempo enseña que sí habían Shlihim enviados humanamente. Claro, es como haciendo Claro, haciendo la aclaración, la diferencia. Ojo, que si hay Shalías por ahí, Claro, ahí salía, claro. Humanamente ahí todo el salía. mundo sabe que hay Shalías, hay Shlihim. Pero esos son humanos, los manda otra persona. Sí, es Son que manda representantes de otra persona. Exacto, como la misión. La Se misión. puede usar la palabra La misión. Sharia Sí, como un misionero. como un misionero, Ah. que es la connotación que tuvo inclusive de la reforma para acá. Sí, sí. Pero hoy en día ya no se conformaron, no les gustó la palabra misionero, sino que como es tan llamativa Sí, sí. y tan, ¿cómo diría yo?, el Sharia Potente. ¿no? potente, ya. Entonces, uy, no, ¿cómo, Hay cómo- que cómo nos escalar. veríamos, o cómo nos verían llamándonos apóstoles? Sí, sí, sí. Ya me explico, entonces, lógico, el que hoy tú siempre en la escritura, apóstol, autoridad, no lo digo yo, Claro, es que eso es un no lo cambio. dice el Señor, pero lo digo yo, ¿cómo? Eso impacta, Eso es un cambiazo. eso es un cambio. Un cambiazo y un golazo. Entonces muchas iglesias... Pero salidas sí hay Sí, internamente, claro, lógico. sí hay. Entonces aquí está Pablo aclarando, no es por hombre ni es por medio de hombres, sino por medio de Yehoshua HaMashiach directamente. Wow. O sea, aquí me envió Yehoshua. Y en Hechos leíamos capítulo 13 que fue Rojacoves el que dijo apártame a este y a este. Ah, sí. Claro, No a todos, no a cualquiera. No, sino a ellos dos. Sí. A Pablo y a Bernabé, apártame a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio que voy a mandar a hacer. Dios. O sea que lo que ellos iban a No hacer. fue ni ellos mismos. No fue ni el consejo. Bueno, aquí pajita repartimos. ¿Quién salió? Jacobo, Bueno, el hermano de Jesús, Juan, Sí, sí, sí. el discípulo amado, Pedro, la ni el piedra. sobrino, ¿no? Que el hijo del pastor va. No, nada. ¿Ya? ¿Me explico? Y además eso se vio ratificado, como lo leíamos al final del capítulo 13, cuando estuvieron en Derbe y en Listra. ¿Se acuerdan? Que la gente era tanta la resistencia que tuvieron que recurrir a un milagro divino. ¿Ya? Bueno, Señor, fuimos enviados tuyos, necesitamos aquí un milagro, ¿verdad? Y Dios los respaldó. Ellos ni siquiera dijeron, yo declaro. Dios dice ahí que Dios los Profetiza. respaldó. ¿Ya? Yo Por eso declaro. Nada. ¿Cuál? Tenían que esperar la autorización divina. ¿Ya? Autorización divina. Porque un shaliach ante todo es un subordinado.
Pero hoy no, hoy un apóstol es una persona que nadie lo manda prácticamente. ¿Ya? Cuando Pablo, de qué manera exhorta a Pedro, Ujú. cuando estaba hablando con los gentiles, ¿por qué Pedro, si eso había sido comisionado directamente a Pablo? Ujú. ¿Por qué? ¿Qué hacía Pedro ahí entonces? Ya vamos, hay que llegar, por eso vamos a estudiar verso a verso porque no podemos adelantarla, ¿ya? Eso tiene una razón de ser, ¿por qué? Entonces vamos a terminar de leer acá. Mira lo que dice el 2, ¿verdad? Y los que están conmigo, los hermanos que están conmigo en, ¿verdad? A las congregaciones de Galacia, ¿cierto? Dice Pablo, apóstol, Shaliach, no de hombre ni por medio de hombre, sino por medio de Joshua Mashiach, es decir, de Dios Padre, el cual lo levantó de entre los muertos, y todos los que están conmigo, o sea que no estaba solo, él no era la máxima autoridad, y los que están conmigo, a las congregaciones de Galacia, ya sabemos todas las ciudades a las que le va a escribir, ¿verdad? Gracias a ustedes y paz de parte de Dios Padre, ¿verdad? Nuestro y del Señor Yehoshua, es decir, del Señor Yehoshua Mashiach, ¿verdad? El cual, ¿cierto?, se dio a sí mismo por los pecados de nosotros. ¿Qué más? Para librarnos del presente siglo malo. Fíjense ustedes, del presente, entonces ahí dice siglo. ¿Ya? ¿Qué es un siglo en español? 100 años. ¿Será que eso es lo que quiere decir ahí? No. Entonces, ¿por qué las Biblias dicen siglo? ¿Ya? Resulta que la palabra griega eón, ¿cierto? Eón o eonos, ¿ya? Se dice eón en singular, de manera sencilla, eón. Eón no es siglo, ¿ya? El eón para los griegos era la delimitación del tiempo y el espacio terrenal, cósmico, ¿ya? Era una delimitación, el eón, como decir una era, ¿ya? Una era. Dice, para librarnos de la mala era presente, debería traducirse, ¿ya? Ecto eonostus enestus poneru kata, dice, según la voluntad de Dios y Padre de nosotros, de acuerdo al cual la gloria por los eonas, fíjense ustedes, entonces él dice, la gloria es por los eonas, por las eras y las eras, ¿ya? Amén. Ya hemos dicho que amén significa verdad en esta palabra. Amén no significa así sea. Quede corregido eso. Entonces, fíjense ustedes, eonas ton eonion, como sale en griego, ¿sí? Edades o eras de eras. Está hablando de lo que excede a todo este mundo e implica la eternidad. Todo lo que tiene No se que puede ver. reducir en una sola palabra. No, porque esto es de hecho un vestigio de estructura aramea. En arameo se utiliza mucho una frase, esta frase se usa mucho. Le alam ul almei, perdón, le alam, esto es arameo. Le alam ul almei almayá. Entonces Arameo dice, por este olam y por todos los olam del olam, la de la eternidad. Todas las eras. Por todas, dice, por esta era y por todas las eras de la gran era. ¿Ya? ¿De dónde sale eso? Eso es una expresión aramea. Sale de traducir en hebreo leolam baet. ¿Explico? Leolam Primero el baet. arameo y después el Leolam Baet. No, probablemente el Olam pues es primero, ¿no? Porque es hebreo en cuanto a escritura. El concepto de Olam Baet significa por este Olam y la eternidad. Pero entonces al pasar el arameo se fue más allá todavía, lo hizo más expresivo. Y entonces aquí está resumido, digamos, por este mundo o por el tiempo indefinido y la eternidad.
Leolam Ba'ed, traducen por siempre y eternamente. No va por ahí. Entonces en arameo se colocó Le'alam Ulalmei Almayá, por este Olam y por los Olam del gran Olam. Le metió más exageración, más hipérbole a la expresión, ¿no? Fíjense ustedes, al cual es la gloria. ¿Y de quién está hablando? ¿A quién es la gloria entonces? De Yehoshua, ¿ya? Al que lo envió a él. A quien sea la gloria. ¿Cierto? Entonces ahora mire el 6, que ahí es donde ya empieza a tomar contexto con lo que veníamos estudiando en la clase anterior. Miren cómo empieza diciendo el 6. Estoy consternado, estoy sorprendido. Que dice maravillado. No, maravillado no. Se voltearon rapidito. Maravillado sonaría algo positivo. Como positivo. Sí, sí, aquí estoy consternado, estoy impresionado, dice allí, de que así tan pronto, ¿verdad? Metatíteste, se hayan cambiado, ¿cierto? Se hayan como metatizado, como hace un camaleón, ya de ahí viene la palabra, se hayan como camuflado de esa manera, ¿no? De el que los está llamando ustedes en la gracia, ¿verdad? ¿Para qué? Hacia otro evangelio. ¿Ya? Me sorprende que así tan pronto se hayan cambiado, camuflado del que los está llamando en la gracia hacia otro evangelio. Entonces ahora viene la aclaración, porque Pablo me gusta porque aclara lo que dice. Mira lo que dice el 7. A ver, no es que haya otro, ¿ya? O sea, no hay otro evangelio, el evangelio es uno solo. Como Dios es uno. Claro, como Dios es uno. Y su palabra. Claro, o sea, no es que haya otro, sino que algunos, ¿verdad? ¿Qué dice? Que os perturba. Se inquietan. Que los están perturbando ustedes y quieren Pervertir. metastrepse, dice ahí, metastrepse, dice en griego, quieren contaminar, ¿ya? Volver atrás. El evangelio de Yehoshua, o sea, revertirlo, es lo que quieren decir. Revertirlo quiere decir recoger lo que se ha hecho, ¿ya? Quieren recogerlo, ¿ya? Claro, dice, ¿verdad? Luego dice el 8, sino que, y quieren recoger el evangelio de Yehoshua, ¿verdad? Sino que, ¿qué más? Sino que también, dice inclusive, pero también, si un ángel o un anunciador desde los cielos, ¿verdad? Viene con otro evangelio donde ustedes, sea que Anatema. anatema. Entonces aquí aparece la expresión para evangelium. Cuando dice el que venga a ustedes anunciando un para evangelio, fíjense que es sutil, porque esto es importante decirlo. Una cosa es que aquí te vengan diciendo con un libro de los rosacrucistas, mira que este es el evangelio, hombre, esto es lo que más enseguida. ¿Me explico? Que te vengan con el libro de Mormón. Eso es otra Eso es cosa. otro evangelio. Entonces, anatema es pervertir lo No, que está aquí. no. No, revertir o. Anátema, la palabra anátema equivale al hebreo jerem. Jerem significa excomunión. ¿Ya? El anatema. Anátema es jerem. Jerem es excomunión. Lo que no se puede ni tocar. Ya lo había explicado. Jerem en hebreo significa eso ni te le acerques. ¿Ya? Pero en la expresión práctica, jerem es lo que se le aplicaba a alguien cuando era expulsado de la comunidad. Eso es lo que es anatema. Por eso dice, si alguno, dice, pero les digo, inclusive que ni si un ángel del cielo viene anunciando otro evangelio paralelo al que les hemos anunciado a ustedes, ese sea anátema, o sea, saquen a ese sujeto de ahí. ¿Ah? Ni aunque sea un ángel, dice, ni yo mismo ni siquiera. Ni si yo voy a ustedes con otro mensaje distinto de este que les dije allá, ni a mí me creen, échenme. ¿Ya? Entonces la expresión para evangelion es importante, porque Pablo dice, oye, no es que se trate de que haya otro,
habrán otros, ¿verdad? Por ahí. No se trata de eso, se trata de que hay una infiltración, hay un paraevangelio y han salido, ¿no? El falso evangelio ese de Judas dice de que Jesús no murió en la cruz, el que murió fue Judas Iscariote. Pero más que infiltrado es una respuesta negacionista. No. Aquí se trata, por ejemplo, como lo vimos en Tesalonicenses o en Corintios, que hay algunos que niegan que Yehoshua haya resucitado. Sí, claro. Otros que niegan que no va a venir físicamente. O que no todo ojo lo va a ver, sino que va a venir metido en una nube. Cuando tú te pones a evaluar las doctrinas cristianas hoy, en general, van apareciendo detalles que son anti-evangelio. Yo me acuerdo en algún lugar reformado, fue un error, pues yo creo que fue un error del que lo dijo porque los demás lo corrigieron enseguida. Pero ese predicador dijo que Jesús no había resucitado corpóreamente. ¿Ya? Y varios que estaban ahí, pero ¿cómo así, pastor? Y ahí como que se quiso armar la discusión, total, pasaron. Pero me quedó claro como que hay gente que cree que no resucitó en carne, porque creen que resucitó un espíritu, no sé, ¿ya? Hay otro evangelio por ahí que cree que cuando Jesús subió al cielo como que se desintegró y quedó fue una nube ahí, porque no son conscientes de que Jesús tenga cuerpo ahora mismo, o que creen que Dios se manifiesta como Padre, luego como Hijo y luego como Espíritu Santo, o sea que Jesús no existe ahora. ¿Me explico? Y hay otras doctrinas que van, si se pone a revisar, van saliendo más. Entonces Pablo está diciendo aquí, cuidado con eso. No reciban un paraevangelio. ¿Ya? No reciban un paraevangelio, porque va a venir tan sutil, no te van a negar a Jesús. Porque si tú vienes con un evangelio que te habla de otro Salvador, o que Jesús hizo otras cosas y se casó y tuvo familia, todo eso facilito lo rechazan. Pero ya han salido otros, inclusive algunos que se visten parecidos hacia nosotros, que a veces se identifican como mesiánicos y han dicho que Jesús era un ser humano. Y eso es un paraevangelio. O sea, era pecador. Claro, era pecador entonces. Estoy notando algo aquí, Sí, dígame. profe, que nunca le había parado bola. Esto tiene que ver por eso que todas las epístolas, al final de las epístolas, termina el amén. Claro. Esta es la verdad. Claro, verdadera es esta palabra. No, ¿Ya? Verdadera es esta palabra, es un sello. Fíjense sí, ustedes. exactamente, en todas. Entonces Pablo dice, cuidado, pues ese sea anátema, ¿verdad? Es un jeren, ni lo toquen, ¿verdad? Luego que dice... Pues dice en otra parte, ni le digáis bienvenido. Claro, no le diga ni bienvenido, si cualquiera viene con ni bienvenido, ¿verdad? Lo cual es que dice entonces 9, desde antes les hemos advertido, ¿verdad? Y otra vez les digo a ustedes, que si cualquiera les evangeliza algo paralelo a lo que ustedes han recibido, vuelvo y digo, sea anátema, ¿ya? Sea excomulgado. Por eso es que cuando Pablo decanta el procedimiento, le dice a Tito, el hombre de herejía, después de una o dos exhortaciones, desecha. Fíjate tú, eso hay que complementarlo. Aquí, Pablo se lo explicó a Tito. Pero allá traducen, el hombre que cause divisiones. No es el que cause divisiones. Ese también se tiene que ir, obviamente, pues si no se adhiere, ¿no? Pero la palabra original en griego es el hombre de herejía. Después de una o dos exhortaciones, deséchalo. Entonces, cuando Pablo dice aquí, el que venga anunciándoles un paraevangelio, primero tú le tienes que meter su freno. Exhortación. Acá, ¿usted qué hace? ¿Dónde aprendió usted eso? Aquí usted no lo ¿Por qué escucha. lo dices? ¿Usted por qué está diciendo eso? Es muy distinto. No, Es muy distinto de herejía a la religión. Claro. Completamente. Claro, totalmente distinto. El que cause división, pues, es una cosa que se puede tratar. Ya, de pronto, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Usted qué quiere, no? Se aclara. Una nueva enseñanza. Se la aclara, ¿sabes? Se da claro. Todas las doctrinas que causen división, cualquiera que sea el tema, como el de las finanzas, que es un tema muy sensible,
de alguna manera es un paraevangelio. No. De alguna manera cuando le insertan el concepto del pacta para que venga Ah, no, la pues gracia. ya, eso sí, ya A es eso, otra cosa. pacta, Claro. pacta para que venga, Sí, pacta sí, para sí. que se reproduzca, pacta Claro. y siembra para Sí, que sí, se sí, venda, sí, claro. es un paraevangelio Claro. en la medida en que Sí, crea la división Sí, sí. y abre un boquete gigante en la perspectiva de la salvación. Claro, total. O sea, De que la una, vida eterna. Claro, una falsa expectativa. Una de falsa salvación. expectativa, como tú pactas de tu voluntad, entonces el Eterno El concede. cajero electrónico Hashem Tzvaot. Correcto. Entonces eso es un paraevangelio, habría que decir, Sí. son unos anatemas. Total. Eso con el tal ni aun comáis, dice ahí. Muy Pero bien. claro, con el tal ni aun comáis. Pero claro, que hay que cumplir con el procedimiento que dijo a Tito. Antes de dejar de comer con esa persona, tienes que decirle, oye, estás cometiendo herejía. Otra vez, oye, te vuelvo a decir por última vez, estás cometiendo herejía. La próxima, ni me saludes. ¿Ya? ¿Me explico? Hay que practicarlo. Dios no se equivocó con eso. ¿Ya? Dios no se equivocó. Entonces aquí está diciendo, y Pablo lo insiste, como ya se lo hemos dicho desde antes, otra vez se lo vuelvo a decir, si cualquiera a ustedes les evangeliza un paraevangelio, o sea, algo paralelo a lo que han recibido, sea anatema, sea algo que ni lo toquen, ni se le acerque, ¿ya? Así de radicales. Antes de llegar a ese extremo hay que cumplir, repito, con el procedimiento que se le aplica a un hereje. Al hombre de herejía, después de una o dos, hay que desecharlo. Pero hay que decirle después de una o dos. ¿Ya? O sea, hay que concederle el campo para que se arrepienta. Bueno, ya estaba con esa herejía, ya se retractó, bien, no hay problema. Ahí donde cabe también la palabra, pregunto, de que cuando pecaba la persona y buscaba unos testigos, ya la tercera vez lo decían delante de la congregación y lo dejaban. Como gentil y gentil, publicano, claro. Es igual. Ese es el Claro, procedimiento. ese es el procedimiento. Lo que pasa es que aquí es un poco más de menos instancias, Correcto. porque ya es una herejía. ¿Ya? Sí, es algo superior. Claro, es algo superior. En el caso de Mashiach, cuando dijo el procedimiento, pues algo ahí, como si tu hermano peca contra ti, y ya es una cuestión como de rebeldía, pero no está regando herejía por ahí. ¿Me explico? Sí, ya es una rebeldía. Es una rebeldía ahí que tiene, bueno, y que Una falta. y por el bien de la comunidad, pues hay que quiere ser echar. permisivo en eso, entonces. Claro, entonces ya, pues si la persona la han exhortado y no respeta la autoridad, pues toca retirarla. Pero ya la herejía es algo más grave, porque está atentando contra el Evangelio, Eso es. contra la palabra que es verdad. Bueno, hermanos, entonces hemos llegado hasta aquí hoy, verso 9, pero vamos bien en orden, creo que hemos aclarado algunos detalles importantes. Y bueno, nos vemos la próxima. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.